heterocedasticidad. Es la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. Dado el valor de las variables exógenas, la varianza de las perturbaciones es siempre la misma. ¿Cómo surge la heterocedasticidad? Las causas relacionadas con la selección de variables exógenas. A continuación se presentan las posibilidades más frecuentes. Variables explicativas con una distribución asimétrica. Si ésta presenta una distribución asimétrica, resultará inevitable que los mayores valores del regresor estén asociados a una mayor dispersión en el término de error de la regresión. Variables explicativas con amplio recorrido. Estas variables favorecen la aparición de heterocedasticidad en mayor medida que aquellas que presentan un claro agrupamiento en torno a la media. En este caso, la selección de una muestra que favorezca la heterocedasticidad es más probable en el caso de variables con amplios recorridos que con escasas varianzas. Omisión de variables relevantes en el modelo especificado. En este caso, no se habla de las variables seleccionadas, sino precisamente de las no seleccionadas. Cuando se ha omitido una variable en la especificación de dicha variable, quedará parcialmente recogida en el comportamiento de las perturbaciones aleatorias, pudiendo introducir en estas su propia variación no necesariamente fija. Otras causas por las cuales se puede generar heterocedasticidad. Tenemos el cambio de estructura. El hecho de que se produzca un cambio de estructura determina un mal ajuste de los parámetros al conjunto de los datos muestrales. Esto no tiene por qué influir del mismo modo en todo el recorrido de la muestra, pudiendo producir cuantías de desajuste del modelo diferentes y por tanto varianza no constante por subperiodos. Forma funcional incorrecta. La utilización de una forma funcional incorrecta, por ejemplo, la utilización de una función lineal en lugar de una logarítmica potencial, puede provocar que la calidad del ajuste de la regresión varíe según los valores de las exógenas. Por ejemplo, ajustando bien para los valores pequeños y mal para los grandes. En ese caso, es posible que en las zonas de peor ajuste existan no solo errores mayores, sino también errores más dispersos. Modelos de aprendizaje sobre los errores. Esta causa, la cual fue apuntada por Gujarati, se refiere a la modelización de fenómenos que contienen un mecanismo de autoaprendizaje en función de los errores o desajustes previos. En este tipo de fenómenos, el paso del tiempo implica progresivamente no solo un menor tamaño del error, sino además una varianza progresivamente inferior. Presencia de puntos atípicos. La presencia de algunos valores atípicos en la muestra de datos implicará necesariamente un desajuste en la varianza de la perturbación. En cierto modo, un punto atípico puede considerarse un elemento muestral perteneciente a otra distribución y, por tanto, potencialmente con varianza distinta. ¿Cómo se detecta la presencia de heterocedasticidad? Antes de entrar a enumerar y revisar los principales procedimientos, hay dos cuestionamientos que son preliminares. Estos cuestionamientos nos muestran la aplicación de métodos técnicos y de los mínimos comunes ordinarios. Los contrastes que encontramos son contrastes gráficos, que hace referencia a las gráficas del error a través de las distintas observaciones del modelo. Dado que las series económicas presentan casi siempre una tendencia definida, positiva o negativa, la simple gráfica de error puede servir para conocer intuitivamente si el mero transcurso del tiempo da lugar a un incremento o decremento continuado del error, lo que sería significativo de una relación entre la evolución de la variable del modelo y los valores cada vez mayores o cada vez menores de este, como se indican las gráficas que aquí nos aparecen.
Tenemos también los contrastes numéricos. Todos los procedimientos que se muestran de cuantificar la presencia de heterocedasticidad son los que aquí aparecen, como son el contraste de Gleiser, que propone como tal descartar la variación del error en función de una variable z, que ahora puede estar elevada a una potencia h, que estaría comprendida entre -1 y 1. Contraste de Breusch-Pagan. La idea del contraste es comprobar si se puede encontrar un conjunto de variables z que sirvan para explicar la evolución de la varianza de las perturbaciones aleatorias, estimada esta a partir del cuadrado de los errores del modelo inicial sobre el que pretende comprobar si existe o no heterocedasticidad. Contraste de White, prueba general de heterocedasticidad de White. Aunque en apariencia esta prueba es parecida a las mencionadas anteriormente, parece admitido que algo más robusta al no requerir supuestos previos, como por ejemplo la normalidad de las perturbaciones. Por otro lado, tal y como se verá, la prueba no exigirá determinar a priori las variables explicativas de la heterocedasticidad, lo cual no es necesariamente una virtud, y por esta razón es por lo que se denomina prueba general. Contraste a partir del coeficiente de correlación por rangos de Spearman. La filosofía de este contraste reside en que la variable sospechosa de producir heterocedasticidad debería provocar un crecimiento del residuo estimado al mismo ritmo que ella va creciendo. Por ello, si ordenamos de menor a mayor tanto la variable sospechosa, por ejemplo x, como el valor absoluto del residuo e, el cambio de puesto en ambas y para cada una de las observaciones debiera ser del mismo número de puestos respecto al orden original de las series. Bueno, tenemos otros contrastes. Acá vamos a explicar de manera más detallada cada una de estas pruebas. Iniciamos con la prueba de Park. En la prueba de Park podemos formalizar el método gráfico sugiriendo que delta 2 es algún tipo de función de la variable explicativa x y se maneja de la siguiente manera. Delta 2 al cuadrado es igual a delta 2 de x beta por e elevado a vi. Esto es igual al logaritmo de delta al cuadrado de i igual a beta sub 0 más logaritmo de beta sub 1 por x sub 1 más el error. La hipótesis nula nos va a mostrar si la variable es homocedástica y la hipótesis alternativa si la variable es heterocedástica. En este caso, cuando estamos en Ibius, el t-static es mayor que 2 y el p-value es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 5% indicando que la variable es heterocedástica. Contraste de hipótesis y condiciones. Prueba de Gleiser. Se hace una regresión de los valores absolutos de los errores en función de las variables explicativas, como nos muestra aquí. Bueno, acá la hipótesis nula nos muestra si la variable es homocedástica y la hipótesis alternativa si es heterocedástica. Se manejan como tal las siguientes características en este modelo, en donde nos indica si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, teniendo en cuenta un 5% de significancia. La prueba de White. El contraste de White es el más general. Es un contraste asintótico que no necesita especificar la lista de variables responsables de la heterocedasticidad. Acá encontramos el estadístico de White.
Existen dos tipos de pruebas de White. La prueba de White cruzada, que es una prueba de heterocedasticidad y de errores de especificación, y la prueba de White no cruzada, que es una prueba de heterocedasticidad pura. Bueno, en este caso igualmente se indican todas las características que debe tener el modelo y pues los resultados que éste brinde para determinar si hay heterocedasticidad o no hay, teniendo en cuenta si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. ¿Cómo se corrige la heterocedasticidad? Antes de entrar en los métodos operativos que permiten la estimación en presencia de heterocedasticidad, deben hacerse dos puntualizaciones. Primera puntualización, transformación de las variables originales y estimación consistente de White. ¿Qué debemos hacer? Aplicar el logaritmo al modelo. Es una solución simple, es reestimar el modelo original en logaritmos para suavizar la dispersión de los valores originales, como se indica directamente en la imagen, en donde colocamos el logaritmo antes de la opción ventas. Mínimos cuadrados ponderados. Consiste en transformar el modelo original al dividir todas las variables por la desviación típica de los errores. La diferencia entre MSG y MCO es que en los MSG se minimiza una suma ponderada de los residuos al cuadrado, por esto se conoce como mínimos cuadrados ponderados. Bueno, vamos a ver el método gráfico, en donde pues se indica que si no hay información a priori o empírica sobre la naturaleza de la heterocedasticidad, en la práctica se puede llevar a cabo un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heterocedasticidad y luego hacer un examen post-mortem de los resultados elevados al cuadrado o elevado al cuadrado por i para ver si exhiben algún patrón sistemático. Cuando se generan las gráficas directamente en el programa EBIUS, nos va a aparecer como tal de esta manera. Nos van a aparecer unas gráficas de dispersión. Bueno, vamos a ver un ejemplo del test de Park. Para poder hallar este test debemos seguir algunos pasos. El primer paso es subir los datos a EBIUS, como se indica directamente en la imagen. Segundo paso, realizar cambios en los nombres de las variables. Acá en la opción donde nos dice Name y vamos a la opción Siguiente. En este caso vamos a nombrar la variable como utilidad y vamos a ingresar Siguiente. En el tercer paso encontramos que se deben seleccionar las variables anteriormente nombradas. En este caso es ventas, utilidad y la de ID, que significa inversión y desarrollo. Procedemos a crear todas nuestras, nuestras variables. Ahora vamos a hallar el método gráfico. Para hallar el método, esto nos arroja como tal el método gráfico. Vamos a colocar allí el quinto paso, en donde nos muestra como tal el análisis de los resultados. En el cuarto paso, para hallar el método gráfico, en el cuarto paso, para hallarlo, se coloca nuestra regresión lineal, identificando la variable dependiente e independiente, que en este caso serían variable dependiente, inversión y desarrollo, y variable independiente, utilidad. En el quinto paso se realiza el análisis de los resultados. En cuanto al análisis de este ejercicio, podemos determinar que la probabilidad de la utilidad es menor que nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, en este caso sí existe heterocedasticidad. Bueno, en el sexto paso se realiza nombramiento de los resultados de nuestra regresión, como se indica en esta imagen. En el séptimo paso procedemos a hallar la serie residual, la cual se halla seleccionando la opción PROC, luego ingresamos en Make Residual Series, luego seleccionamos la opción de Ordinary y OK. Se asigna nuevamente el nombre a la serie residual, ingresamos en OK, y para comprobar que existe heterocedasticidad generamos gráficas de los resultados por medio de EBIUS. Debemos ingresar en Quick y luego en Graph, luego seleccionamos OK. Se asigna un nombre a la serie, OK.
Luego ingresamos en Graph, luego Type y seleccionamos el tipo de gráfica que deseamos pues nos arroje los resultados que buscamos. En este caso es una gráfica de dispersión donde nos va a mostrar si hay o no hay como tal heterocedasticidad. El análisis de la gráfica nos muestra el crecimiento de la variable U-gorro al cuadrado con respecto a la variable utilidad. Este crecimiento se muestra en forma de parábola, mostrándonos que existe heterocedasticidad en el ejercicio anterior. Gracias.